Mm. Buenas tardes, compañeros y estimado docente. En el día de hoy se nos pide para la actividad del segundo parcial eh, hacer, hacer, eh, realizar o grabar un video donde con mis palabras eh, defina y determine qué es el factor de empaquetamiento de las celdas en aquellas estructuras cúbicas centradas en el cuerpo y la estructura cúbica centrada en las caras. Y además de eso, como el segundo punto, nos piden definir tenacidad, ductilidad, conductividad térmica, celda unitaria y refractariedad. Entonces, a continuación, para resolver el primer punto sobre el factor de empaquetamiento de la celda, es conveniente hacer unas definiciones anteriormente. Eh, eh, Como estamos dando en esta unidad, los cuerpos, los sólidos, que están formados por átomos o iones o moléculas, normalmente son del tipo cristalino, porque ellos se ordenan según un patrón, el cual se repite en las tres dimensiones. Mientras que hay otro tipo de cuerpos que son amorfos, los cuales carecen de algún tipo atómico de gran alcance, no tienen una secuencia, por así decirlo, un patrón. En este orden de ideas, eh, existen cuerpos cristalinos que forman unas celdas, como especie de unos cubos, de ahí el nombre. Principalmente hay tres. Aquí en el parcial nos piden que definamos aquellas estructuras cristalinas de celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, o BCC por su sigla en inglés. Estas son celdas unitarias con una distribución atómica en la que un átomo está en contacto con otros átomos idénticos colocados en los vértices de un cubo. Eh, lo que sugiere, no sé si se alcanza a ver aquí en la imagen que representamos, es un cubo en donde en sus vértices de las aristas eh, tienen los átomos, y en todo el centro del cubo, en el área del centro, tiene otro átomo, el átomo que está más central. ¿Ya? Y la otra estructura cristalina cúbica centrada en las caras, o FCC por sus siglas en inglés. Eh, en esta distribución son unas celdas unitarias, las cuales tienen 12 átomos que rodean a un átomo central. Entonces, en ese orden de ideas, más o menos en el cubo, como vemos aquí, existen los mismos 8 que están en la estructura anterior, pero además hay unas en los centros de las caras, que serían en total 12, las cuales rodean uno que está en el centro. Entonces, son las dos que nos piden definir y hallar cómo se halla su factor de empaquetamiento, que es el factor de empaquetamiento, o APF por su sigla en inglés. Bueno, ya les voy a entrar a definir. El APF es el volumen de átomos que hay en la celda unitaria dividido entre el volumen de la celda unitaria. Con eso podemos hallar un factor que se puede representar en decimal o en porcentaje. Entonces, eh, como en el primer punto del parcial es muy claro, para determinar el factor de empaquetamiento atómico en las estructuras BCC, o sea, o centradas en el cuerpo, teniendo en cuenta ese cociente que nos dicen que es el volumen de los átomos en la celda unitaria sobre el volumen de la celda unitaria. Si se aplica esa ecuación, resulta que hay un cociente de un 68 o 0.68, o se puede, en términos de porcentaje, 68%. Esto quiere decir que el 68% de la celda del volumen está ocupada por átomos y el 32% de ese espacio es vacío. Entonces, tal cual como lo escribimos acá, ese cociente nos lleva un 68%. Y el APF, por factor de empaquetamiento atómico en una estructura centrada en las caras, nos lleva, bajo esa misma fórmula, a un cociente de un 74%, lo cual es mayor. Y tiene lógica en el sentido de que este tiene 12 átomos
y el BCC tiene 8 átomos. Entonces, con eso dejamos claro que el factor de empaquetamiento de la estructura centrada en el cuerpo es menor que el factor de empaquetamiento de la estructura centrada en las caras. Pasando al segundo punto, nos piden definir una serie de características y las vamos a empezar a definir. Nos piden definir tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Pues en ciencias de materiales, la tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto por acumulación de dislocaciones. Se debe principalmente al grado de cohesión entre las moléculas. Entonces, eso es tenacidad. Ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se califican como frágiles. Aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado, esta rotura solo sucede tras producirse grandes deformaciones. Algunos ejemplos de materiales muy dúctiles son el bronce o el latón, los cuales se pueden eh, doblar fácilmente sin que se rompan. La conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias con las que está en contacto. Celda unitaria. Se define como celda unitaria la porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse mediante traslación reproduce todo el cristal. O sea, es la porción más simple que reproduce el patrón. Sencillamente eso. Y por último, refractariedad. Se define aquel cuerpo que resiste la acción del fuego sin cambiar de estado ni descomponerse. Es decir, se considera como un material refractario a todo aquel compuesto o elemento que es capaz de conservar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas a elevada temperatura. Con esto, pues, damos por terminada eh, el video, la explicación. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. Y bueno, muchas gracias, profesor, por la oportunidad. Hasta luego.